Mejor Imposible, con María José Bosch, un espacio patrocinado por Naturleader, en Radio 4G, la radio con alma. ¿Sabíais que leer a Harry Potter nos hace mejores personas? Y que conste que no lo digo yo, porque me gusten las industrias del niño mago, sino que lo avalan distintas universidades europeas. Y es que, según las investigaciones, quienes leen los libros de J.K. Rowling desarrollan una mayor empatía y tolerancia hacia las personas procedentes de entornos desfavorecidos como refugiados o inmigrantes, por poner un ejemplo. Si todavía alguien duda de la capacidad de la palabra para intervenir en la realidad, hagan memoria, por favor, de cuántas vidas han salvado las ficciones, por no hablar de la bendita magia, que esa sí que es la mejor forma de diálogo interior. Porque a ser feliz también se aprende. Mejor Imposible, en Radio 4G, la radio con alma. Sumario. Analizamos la historia de Leticia Martínez Alcócer, una víctima de la maldad humana que ha sido capaz de sobreponerse y hablar de ello a una sociedad acomplejada. Con el comentario experto de Beatriz de la Iglesia y Rosa Vera. En nuestras recomendaciones encontrarán el libro para hacer amigos más antiguo del mundo, 1000 maneras de convertir a tu niño en una estrella del rock y una nueva dieta, la dieta digital. A continuación, musicoterapia en el estudio de Mejor Imposible, con los efectos del sonido de cuencos tibetanos, la música clásica y el metal. Las otras noticias abren las 8 horas. Armadillos que matan suegras, Google contra Obama y mucha Fórmula 1. En el blog de Meli Camacho, la televisiva asesora y prescriptora de salud y belleza natural sigue en las Islas Baleares y nos habla de los beneficios de la nutricosmética y el silicio. De héroes vamos a hablar a continuación con Pepe Álvarez de las Asturias, gente capaz de arruinarse para hacer el bien al prójimo, el fin del egoísmo. Y tenemos un plan, el plan Yo Me Quiero. Hoy, cómo mantener relaciones saludables, con el psicólogo y experto en autocuidado Miguel Ángel Castaneda. Esto y mucho más, porque hoy tenemos reto de entrada y de salida, y además con premio, que es nuestro cuarto día en antena. Porque hoy vamos a conocer, amigos, por fin el ganador de nuestro Atrévete de esta semana. Estás nervioso, ¿eh? Ya te gustaría llevarte tú un champú de esos de cebolla, un Pro es exclusivo de Inglaterra. Ahora voy a contar en qué consiste ese pack de bienestar valorado, a ver, que me ha mandado la parafarmacia de confianza. Bien escrito todo. Tenemos 7 pedazos de productos, cada uno además de un lugar del mundo, porque ya saben que la parafarmacia de confianza tiene todos los productos exclusivos de diferentes países. Y el pack está valorado efectivamente en 209 euros. El regalo de hoy. Ya sabéis que el reto de esta semana consistía en coger esa agenda y hacer esa llamada. Les proponíamos al comenzar nuestro programa del sábado justamente y precisamente eso, que se pusieran manos a la obra y que realizaran esa llamada que hace tanto tiempo tenían colgada. Hace tiempo a lo mejor que no marcamos el número del amigo que atraviesa un mal momento, quizá no marcamos el número de teléfono de otro amigo exclusivamente porque pensamos que bueno, que nos llame él o que nos llame ella. Quizá llevas meses peleada con tu padre o con tu madre y no eres capaz de llamar. Venga, hombre. Hay muchas situaciones de orgullo, de vergüenza, bueno, o de cabezonería que nos impiden tomar la decisión de pasar a la acción. Lo que queremos saber es si te atreves y qué ha sucedido. En el día de ayer teníamos la segunda llamada de este reto, era el de Marijose. Mi historia, bueno, yo me uno al reto porque, bueno, escuchando el programa, la verdad que me ha hecho pensar una amiga que perdí hace tiempo, pues por cabezonería, por ser muy madura, por no hablar con ella. La cosa la fui dejando, fue metiéndose gente por medio, pasaron muchos meses, pasó un año, pasaron 2. Y al final hoy la he llamado porque me ha hecho pensar mucho esto y he dado con ella y ha sido lo mejor del día.
Pero qué bonito que ya diferentes personas, diferentes oyentes de esta plataforma de Radio al Mundo, de Radio 4G, bueno, pues ya se ha puesto las pilas y ya ha hecho su obra buena, marcando ese número de teléfono. Os recuerdo que podéis enviarnos al WhatsApp 626-164-401 y más cosas, ¿verdad, Alex? Totalmente, nos pueden contactar a través de Twitter, @radio_4G o en el hashtag Mejor Imposible 4G. También pueden llamar al teléfono 910146038. Pues muy bien, estas son nuestros cordones umbilicales y vamos con el reto de hoy. Esta semana serán 3 personas las que con un mecanismo altamente sofisticado decidiremos quién se lleva el premio de la parafarmacia de confianza, que por cierto con tanto amor han preparado para nosotros nuestro Álvaro, que es el nombre y la cabeza visible de la parafarmacia de confianza. Bueno, nos lo ha preparado estupendamente. Hoy tenemos llamada, la tercera de este programa de Mejor Imposible. Creo que es Fernando, ¿verdad? Fernando, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bueno, esto está muy bien porque el hecho de que el reto y el atreverse hasta el momento en toda la semana hayan sido chicas, yo hoy estaba dispuesta a pegar un repaso a la audiencia masculina de esta plataforma de Radio 4G, pero me alegra, Fernando, que tú también tengas sensibilidad. Sí, bueno, en este caso he sido yo el que he tomado un poco la acción por parte de mi mujer, que no se atrevía a contar la historia. Es una historia muy bonita, así que en considerar, no se atrevía por vergüenza, bueno. Es una oyente vuestra. Qué bien. Que bueno, me contó ella exactamente todo el tema del reto y tal, y no se atrevía, y digo, bueno, pues voy a contar yo. Pues lo cuento yo. Fenomenal, pues cuéntanosla. Pues esto, bueno, la verdad es que todo empezó en la época universitaria. Ella tenía una amiga muy íntima, con la cual al final, pues bueno, pues tipo, no sé, problemas. Las cosas que pasan, ¿no? Perdieron el contacto durante todo este tiempo, estamos hablando de más de 15 años, y al final, pues el destino de la vida ha querido que ambas, bueno, en este caso yo también participo, hemos tenido un niño este año, y resulta que esta amiga con la que perdió el contacto, pues también ha tenido un niño durante lo que llevamos de año. Ajá. Sí, entonces gracias a estas nuevas tecnologías de redes sociales y tal, pues se enteraron una de la otra sin tener contacto, y estuve pues animando a mi mujer para que llamara, vuelve con ella a hablar, hay grandes amigas y tal. Y nada, al final hemos conseguido pues hacer un encuentro familiar en el que al final nos encontraremos las dos familias después de tanto tiempo. Pero qué chulada. De perder el contacto, y fíjate las coincidencias de la vida, ¿no? Y las historias. Pues nos encanta. Qué mejor que llegar al reencuentro con el reto, el premio del reto. ¡Ole ahí! Para ¡Atrévete! poder compartirlo entre las dos amigas. Digo, voy a atreverme. Eso sería estupendo, porque mira, voy a contar la historia. Porque además tenemos esta cesta de regalos de los 7 productos de la parafarmacia, que son una crema inteligente de USA, que es un producto innovador que actúa estimulando la melanogénesis, un champú de cebolla que es exclusivo, un producto de Inglaterra, un lifting gel efecto Botox de Italia, un perfume que enamora de Francia, un serum retardador del vello para cuerpo de Canadá, una crema de talón y manos también de Canadá, y unos bombones que sacian y adelgazan, un producto español, valorado en 209 euros, y al finalizar el programa iremos a ver quién de las 3 personas que esta semana han pasado el reto y han sido seleccionadas se llevan este estupendo pack de bienestar de la parafarmacia de confianza. Fernando, un abrazo para ti y otro gordo para tu mujer, y también para la amiga de tu mujer. Sí, fenomenal, y para los niños, no te olvides de ellos. Y para el tío de Murcia que tenéis, que seguro que tenéis un tío en Murcia, y para los niños, por supuesto. Para estos, a comérnoslos a besos. Un abrazo fuerte, Muy Fernando. Bien, gracias. Muchísimas gracias. Pues así de contentos, nos vamos con nuestra historia de inspiración. Mejor Imposible. Celebramos la vida en Radio 4G, la radio con alma. Hoy en España hay 504.200 empleos más que hace un año. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular. ¿Te imaginas que con unas cápsulas naturales que contienen catalasa, el pigmento que da color a tu pelo, puedes acabar con las canas y además prevenirlas?
Deja de imaginar. Es una realidad en la parafarmacia de confianza. www.parafarmaciadeconfianza.es o llámanos al 912794700. 912794700. La parafarmacia de confianza. Hoy, en España, ya se pueden bajar los impuestos. Trabajar, hacer, crecer. Solo es posible con tu voto. Partido Popular. Los 5+1 de Naturleader para olvidarse de la alergia. Es el momento del año ideal para disfrutar de las terrazas, del sol, pero también es momento de esquivar las alergias. ¿Sabes cómo hacer para que nada estropee disfrutar del buen tiempo? Estos son los 5 consejos +1 de Naturleader para aliviar tus síntomas. 1. Por la noche cierra las ventanas de casa. 2. Por la mañana hay más concentración de polen. Reduce tus actividades fuera. 3. Busca zonas de baja concentración de polen si sales de fin de semana, como la playa. 4. No tiendas la ropa al aire libre, ya que el polen se acumula en ella. 5. Consulta a tu especialista para minimizar los síntomas. +1. Ayúdate con los beneficios de los complementos naturales, como Ventolíder, que gracias a su combinación de plantas y nutrientes como el helicrisio, la fumaria o el magnesio, ayuda a minimizar las reacciones alérgicas. Disfruta del buen tiempo sin alergias con Ventolíder. Hay muchas formas de cuidarse, pero solo una de hacerlo naturalmente. Descúbrelo en naturleader.com. Naturleader, lideras tu autocuidado. Y recordar a todos los oyentes que los productos de los laboratorios Naturleader, patrocinador de Mejor Imposible, lo pueden encontrar en parafarmacias, en herbolarios y, naturalmente, en sus centros de confianza. Nos gusta escuchar historias. Todos tenemos un relato de vida, algo particular y único que narrar. ¿Cuál es el tuyo? Escríbenos en WhatsApp o mándanos una nota de voz al 626-164-901. 626-164-901. Tu historia inspira la nuestra. Pues es ya nuestra cuarta historia en Mejor Imposible. Enseguida vamos a dar paso a esta historia de vida bien sólida y bien potente. Ya saben que además de contar historias, que esto está fenomenal en la radio, nosotros desde aquí, desde Mejor Imposible, lo que queremos es que las historias que nos cuentan, puestas en manos de los que saben y de expertos, le sacan un partido extraordinario, que es una hoja de ruta para todas aquellas personas que de alguna manera se sientan identificadas. Porque es lo que tiene la radio, que llega, no vamos a hablar de si lejos o cerca. Sobre todo lo que vamos a decir es que la radio acorta distancias, que la radio se escucha en momentos y en circunstancias que ninguno de los que estamos haciendo las podemos imaginar. Y para ello hoy hemos convocado, si me permiten, una psicóloga y una coach, pero que yo lamento muchísimo que esto no sea un plateo de televisión, porque es que son dos pibones de altura. Buenas tardes, qué dos señoras en el estudio. Beatriz de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, María José. Bueno, te quiero aquí con tus cartas... Desde el corazón. Desde el corazón, un libro hermosísimo, 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 porque también está coach, presentadora de televisión y, en fin, con un currículum de padre y muy señor mío. Tiene una historia que contar hermosísima, que la ha llevado también al papel, pero eso será en otro momento. Celebro mucho verte en el estudio, Beatriz. Para mí es un gran honor Muchas estar aquí gracias. contigo, que sabes que te tengo muchísimo cariño. Y yo a ti. Y bueno, pues un placer compartir una tarde con todos los oyentes y bueno, y a ver, deseando escuchar esa historia. Inmediatamente. Y Rosa Vera también, una persona muy querida y conocida en este equipo, ha querido sumarse esta tarde como psicóloga. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, María José. Bueno, muchas gracias a las dos y de verdad que estáis guapísimas. Como divina es la persona que nos va a contar la historia también. Estupendo sería tener una cámara de televisión. Cuando contaba con 11 años, Leticia Martínez Alcocer, que es nuestra invitada, la protagonista de nuestra historia de inspiración de hoy, fue violada. Aquello le originó naturalmente un trauma que le ha acompañado durante décadas. A la agresión sexual se sumó una violencia sutil y cotidiana que quizá fue la que más daño le causó. Condicionada por todo ello, ingresó en un convento de clausura durante 3 años. Colgados los hábitos y terminados sus estudios, la readaptación a la vida civil no fue fácil,
por lo que acudió a una psicoterapeuta con el que descubrió y sanó buena parte de sus heridas. Su experiencia, la historia de superación, así como quiero subrayar el perdón hacia sí misma y hacia la persona que abusó de ella, están magníficamente descritos en su libro Viaje al centro del corazón, editado por los Libros del Olivo. Leticia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, y muchísimas gracias por compartir tu historia con nosotros. ¿Por qué un convento? ¿Para apartarte del mundo? ¿Para sentirte protegida? ¿Para buscar la pureza? ¿Por qué? Pues a pesar de que el trauma ese tan grande que yo tenía escondido no era consciente de él, porque incluso olvidé que había sido violada como mecanismo de defensa durante muchos años. Sin embargo, yo creo que el convento me ofrecía una huida inconsciente hacia una vida alternativa, quizá más amable, más llevadera, ¿no? Que ese malestar que aunque no sabía a qué respondía, yo sentía constantemente, ¿no? Necesitabas salir del mundo conocido. Sí, porque de alguna manera yo creo que esas promesas de la religión, esa promesa del amor, de la paz o de esa reconciliación profunda era lo que yo ansiaba, ¿no? Lo que necesitaba tu alma en ese momento, ¿no? ¿Crees que pudiste cerrar el pasado cuando conseguiste mirarlo de frente durante la terapia, Leticia? Pues fue fundamental ese paso. No creo que en ese momento pudiera cerrarlo. Ese fue un momento clave para enfrentar realmente el trauma y empezar a trabajarlo, ¿no? Y empezó el proceso que sí que me llevó a poder dejar en el pasado lo que a él pertenecía. El gran efecto terapéutico ante un trauma pasa por romper el silencio. Quisiera recordar a todos los oyentes el valor y la importancia de la palabra, ¿no? La palabra sanadora. Sí, desde luego, porque el silencio implica una gran vergüenza, implica culpa, implica que estás escondiendo algo que tú misma no quieres reconocer, que no puedes asumir. Por lo tanto, cuando yo fui capaz de compartir lo que me había pasado, por supuesto después de mirarlo de frente y de asimilarlo, ¿no? De digerirlo de alguna forma, ese compartir pues fue una grandísima liberación para mí. ¿Qué pesaba más en tu mochila? Y desde luego, Leticia, entiendo que es una pregunta complicada. ¿La compasión? ¿La autocompasión? ¿La vergüenza? ¿El miedo? ¿La rabia? ¿Quizá la impotencia? Pues fíjate, yo creo que lo que más pesaba era el autorrechazo, mezclado por supuesto de todo eso que has mencionado, pero ese silencio mío era una especie de cárcel que yo me construí, pero que estaba nutrida ante todo de autorrechazo y de autodesprecio por no haber, por sentirme culpable de algo que no había tenido ninguna culpa, pero es algo que lamentablemente pasa en estos casos y sí, esa incapacidad de aceptar que eso fuera parte de mi vida, ¿no? El hecho de saber, quizá, Leticia, pienso que habría otras personas en tu misma situación, quizá eso fue lo que te dio el gran argumento para salir de ese dolor tan cronificado. Eso me ayudó muchísimo, porque en el proceso hay momentos también duros y precisamente cuando me hice consciente de algo que no había querido mirar de frente durante tantísimos años, se me hizo muy cuesta arriba y había momentos que no me sentía capaz de poder superar ese autodesprecio. Y sin embargo, me vino a la mente en ese momento clave tantas personas, como dices, que pasan por cosas similares, y eso me dio muchísima fuerza, porque pensé que si lograba superarlo, podría también de alguna manera acompañar a esas personas, ¿no? Y de hecho es algo que yo eché en falta en su día, el poder tener... En tu propia historia, ¿verdad? Eso es, el poder tener la compañía y el apoyo de alguna persona que me dijera, bueno, pues yo he estado ahí, pero va a pasar sale, esto, ¿no? Eso es. Sí, muchas veces hablamos de la experiencia, ¿no? Las personas, yo creo que de alguna manera tienen o tenemos cada uno en nuestra edad la obligación, ¿no?, de explicar y de contar a los demás
por las experiencias que van a pasar, porque al final la vida es un 2 por 2 son 4, que tampoco es tan diferente, ¿no? Y en situaciones como la tuya, desde luego con muchísimo más razón, alguien que te hubiera explicado que esa persona también caminó por el mismo sendero que tú. Estaba pensando, Leticia, en las artes marciales, que ya sabes que con la fuerza del contrario se pueden transformar, ¿no? No sé si el dolor se puede transformar en amor utilizando justo el mismo mecanismo, la fuerza del contrario. Pues el dolor, yo desde mi experiencia, que siempre desde lo que hablo, para mí el mayor dolor, como comentaba antes, era ese rechazo de mí misma, más que incluso el daño que me habían hecho otros. Lo que más me ha pesado y lo que además me hacía consciente en este proceso que era lo que más daño me hacía era mi propio rechazo y de una manera un tanto misteriosa, porque cuando estás involucrada en estos procesos tan profundos, pues hay momentos que no sabes muy bien cómo suceden las cosas, ¿verdad? Pero sí, desde luego esa fuerza se puede transformar, ¿verdad? Se le puede dar la vuelta. Y yo, de hecho, este proceso lo realicé con ayuda de los textos que luego publiqué, ¿no? Con los libros del Olivo. Ese fue también para mí el proceso catártico que me permitió darle la vuelta a esa fuerza destructiva, ¿no? Viaje al centro del corazón, es el título de este libro, editado efectivamente por los Libros del Olivo, en el que estamos basando esta entrevista, esta historia de inspiración. ¿Cómo alcanzaste es la pregunta, no sé, es la pregunta más tremenda. Yo sé que tú perdonaste al agresor. ¿Cómo lo conseguiste? Pues perdoné al agresor cuando me perdoné a mí misma. Fue como algo automático casi. Y como estoy repitiendo una y otra vez, pero es que para mí era la clave, para mí necesitaba sentir que yo me había perdonado, sentir que estaba reconciliada y en paz con mi propia historia, con cómo lo había llevado o no había sabido llevarlo durante mucho tiempo y con mi propia capacidad de hacer frente a eso. Y cuando supe abrazarme a mí tal cual estaba y tal cual soy, y con todo lo que había vivido, en ese momento sentí que podía también abrazar a esa persona que me violó. Es emocionante escucharte. Quisiera, por favor, en estos minutos presentarte a dos personas que están sentadas hoy en los estudios de Radio 4G, muy pendientes, estaban escuchando palabra por palabra todos estos minutos que hemos compartido y van a analizar tu historia. Justamente por la misma razón que tú escribiste el libro Viaje al centro del corazón, para que aquellas personas que nos estén escuchando y que por algún motivo se sientan identificadas puedan tener una hoja de ruta. Es la historia en manos de los expertos. Quiero presentarte a Beatriz Rodríguez. Ella es coach. Beatriz de la Iglesia, perdón, tengo un problema aquí en el guión. Beatriz de la Iglesia, ella es coach, está formada en psicología transpersonal y terapia con programación neurolingüística e inteligencia emocional, y también Rosa Vera García, fundadora del equipo Vértices, expertos en psicología clínica y forense. Bueno, habéis estado muy atentas. Leticia va a compartir unos minutos con nosotros antes de iniciar vuestro análisis, por si queréis hacer algún comentario. Desde luego saludarla sin ninguna duda, ¿verdad? Sí. Estamos sin aliento, Leticia. Bueno, buenas tardes, Beatriz y Rosa, encantada. Buenas tardes, Leticia. Ante todo, desde luego, mi más sincera enhorabuena, porque creo que eres muy valiente y una persona que a mí lo que más me ha sorprendido de tu testimonio es el amor y la compasión. Que realmente es lo más sanador en la vida, ¿no? Poder enfrentarte a algo como tú lo has hecho desde esa capacidad de perdón hacia ti y hacia tu agresor, desde luego es plausible y tremendamente admirable. Buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría, Beatriz, ya que mencionas esto, ¿no? Hacer hincapié un poco en lo largo que fue
también para mí el proceso, ¿no? Lo largo y lo difícil, porque Imagino. también me ha pasado, ¿no? Igual encontrarme con gente que puede haber vivido cosas similares, ¿no? Y casi igual desalentarse, ¿no? Porque decir, pues yo no soy capaz de eso, ¿no? Por supuesto, yo hace unos años tampoco habría sido capaz, ¿no? O sea, es un proceso que requiere su tiempo, que requiere su paciencia y su mimo, y bueno, que desde luego que es posible, ¿no? Pero que también hay que tener claro que no se realiza de un día para otro. De eso estoy segura. Te hablaba Rosa, ¿verdad? Sí, buenas tardes, Leticia. Buenas tardes. Me sumo a las palabras de Beatriz y añado además que tu testimonio es impresionante porque retrata fielmente lo que le ocurre a una persona en tus circunstancias, porque es un verdadero drama para una niña. El que le suceda este tipo de acontecimientos, y has descrito perfectamente todo el sufrimiento de la culpa, la vergüenza, el no poder contarlo a nadie, El sentirse, además, en sentirse verdugo en lugar de víctima, que suele ser un común denominador en estas circunstancias, ¿no? Exacto, sí. El sentir o el pensar, el tener arraigado el pensamiento de que ella pudo haber hecho algo cuando no podía hacer absolutamente nada. Y además te agradezco muchísimo la matización que has hecho al final, en el sentido de que otras personas entiendan que no es un proceso de un día para otro, que es un proceso largo, porque hay que ir quitando capita a capita de toda esa culpa, esa vergüenza, y sobre todo el encontrar una persona que te mire de manera incondicional, que acepte todas y cada una de tus emociones. Chicas, ¿necesitáis hacerle a Leticia alguna pregunta de cara a la hoja de ruta, al análisis que vais a realizar próximamente, en los próximos minutos? Para mí es muy importante, como ayuda a los oyentes, que pueda contar en ese tiempo en el que a ella le ha costado tantísimo perdonar a su agresor, qué es lo que le motivó, ¿no? ¿Cómo ha podido conseguir llenar su corazón de amor, de perdón? Porque yo creo que eso es lo más difícil. Realmente uno se siente culpable, se siente rechazado. Que nos narre un poquito eso, porque yo creo que realmente las personas que han sufrido ese tipo de abusos, y nosotros en consulta tenemos muchos pacientes casos, y clientes que están en esta misma situación. Desafortunadamente hay muchos más de los que pensamos, porque el tema del abuso es algo que ha estado muy, muy escondido o muy tapado, y yo me encuentro cada vez con más casos y pequeños. Los ¿verdad? porcentajes, Beatriz, estamos hablando de un 60 o 70%, Sí, son realmente altos. Realmente increíbles. Entonces yo creo que tanto para ti como para mí es lo más costoso en una terapia, en un proceso psicológico, es que la persona llegue a perdonarse a sí misma. Fundamental. El sentir compasión hacia ti misma, pena, no es una cuestión de una posición victimista, sino una cuestión de recoger esa niña que fue herida una vez tremendamente, que fue rota en dos, y poder reconstruir esa niña y recogerla y tenerla integrada en ti, en la adulta que puede cuidar de esa niña. Y llegar a ese punto es muy, muy complicado. Antes de que se marche Leticia, y estamos esperando esta pregunta que le ha hecho Beatriz, tenemos a Álvaro, que me dice que en Twitter... Alex. Hoy vamos bien. Hoy vamos bien, no hay manera. Nada. No, Juan desde Murcia, adelante Pepe de Sevilla, esa soy yo. Pues parece ser que Leticia, como no podía ser de otra manera, ha conmovido enormemente en Twitter. Sí, en Twitter hay muchos mensajes de apoyo y bastante gente mencionando esta historia que no la conocían, y desde luego están arropando a Leticia. Y además hay una pregunta que nos ha llegado al WhatsApp, que es de Elena de Barcelona, que nos dice que si tu familia, o ¿qué te dijo tu familia cuando decidiste perdonar al agresor? ¿Qué pregunta? No sé, Leticia, si quieres contestar. Bueno, pues en realidad no me dijeron nada en cuanto a eso, ¿no? Porque mi familia, claro, como es normal, lo que deseaban era que yo pudiera superar este asunto, y bueno, también yo creo que como vieron que el perdón era también en mi propio beneficio, pues... lo aprobaron naturalmente. Claro, es algo que no es fácil de comprender, pero bueno, al fin la gente que te quiere que estés bien, y eso es lo que les importa, ¿no? Pues vamos a centrar ahora sí, antes de despedir a Leticia, esa pregunta que Beatriz de la Iglesia le formulaba.
Vamos a recuperarla. Yo te preguntaba antes, que vuelvo a repetir, que lo más difícil es cómo has conseguido llegar a llenar tu corazón de amor y poder perdonarte. ¿Qué pasos has seguido? ¿En qué te has basado o en qué te has apoyado? Porque yo me imagino que lo más importante en estos casos es el apoyo de la familia o el apoyo de tu terapeuta, pero ¿cuáles han sido esos pasos que te han ayudado? Bueno, por supuesto he tenido ayuda y muy especialmente el terapeuta para mí fue fundamental. Pero de alguna manera el motor en ese proceso de superación y de perdón y de amor, el motor fue el sufrimiento en todo momento, porque a mí es lo que me hacía seguir buscando, incluso cuando no era consciente de lo que me había pasado, cuando el trauma todavía estaba escondido, yo tenía un malestar muy profundo, ¿no? Y eso era lo que me movía. Y el ir poco a poco haciéndome consciente incluso de mis pensamientos, de esos pensamientos agresivos hacia mí misma, de ese casi maltrato psicológico propio, ¿no? Eso me iba haciendo consciente también de la necesidad vital que yo tenía de convertir eso en amor, porque yo percibía el daño que me estaba causando a mí misma, ¿no? Entonces, yo creo que fue un proceso de autoconsciencia, de ir poco a poco dándome cuenta del daño que me hacía ese funcionamiento que yo había aprendido y había interiorizado tanto. Y sí, y entonces, pues poco a poco, a raíz de hacerme consciente, intentar dar pasitos para transformar eso. Leticia, ha sido un enorme placer tenerte con nosotros. Inmediatamente después del análisis de nuestras expertas vamos a recomendar de todo corazón ese viaje al centro del corazón. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Eres un gran ejemplo. En realidad, ante una misma situación hay personas que no remontan, y otras como Leticia que logran sanar heridas. Rosa, Beatriz, depende del tratamiento, del trabajo interior, de los condicionamientos psicológicos, de los ambientales. ¿Por qué Leticia ha sido capaz de enfrentarse de esta manera a una misma circunstancia donde otros sabéis perfectamente que no remontan? Hombre, ella lo ha dicho claro, ¿no? Yo creo que el darse cuenta de que todos esos pensamientos autodestructivos y ese autorrechazo tan increíble que tenía hacia ella misma, con toda la razón, porque eso es una característica típica de un maltrato, de una violación, el encontrar que el sufrimiento y el pensamiento negativo la estaban autodestruyendo, yo creo que ahí es donde ella encontró un poco la fuerza para decir, esto va a acabar conmigo, ¿no? Entonces o empiezo a recuperar autoestima y empiezo a cambiar de alguna manera pensamientos, actitudes, y poquito a poquito ir recuperando, ir recuperando un poco el amor propio y la dignidad, que es algo que se ve lastimado y se ve muy apaleado, ¿no? Apaleado. El poder, María José, fundamental, importantísimo, el poder hablar de ello, el poder imaginarlo, el poder verbalizarlo, el poder compartirlo con una mirada que no juzgue, que no compadezca, que simplemente escuche, que cuidado con la compasión, abierta. Cuidado con la compasión. Exacto. ¿Verdad? Exacto. La compasión no es la pena. Efectivamente. Hay que tener hay que tener muy claro que una cosa no es la otra. La compasión no. Compasión hacia sí misma sí, porque ha sido una niña rota. Pena de sí misma no, porque no tiene que quedarse en la posición de víctima, tiene que ir adelante, tiene que salir de ahí. Pero compasión sí, porque la culpa que sienten estas personas por no haber reaccionado hace que se puedan quedar bloqueadas en ese punto y no puedan ir adelante. Y es fundamental salir de ahí. De hecho, eso es el problema que la mayoría tiene, ¿no? Que se quedan en una posición de víctima. Exacto. Y al final una víctima va buscando durante toda su vida un verdugo. Un verdugo y un salvador, Esto que ese es el triángulo. Esto es brutal, Beatriz. ¿No lo podéis volver a subrayárnoslo? Una víctima se pasa la vida buscando un verdugo. Y un salvador. Y un salvador. Entonces, eso es muy, muy peligroso, quedarte en algo que no superas, porque al final, durante toda tu vida vas a estar autoboicoteándote y de alguna forma lastimándote. Y viviendo con una pierna en el pasado, con un pie en el pasado, y todas las conductas adultas van a estar mediatizadas por esa niña que aún no cerró ese episodio. O sea que el hecho de que Leticia además escribiera este libro de la editorial Los Libros del Olivo, entendéis desde luego que es altamente terapéutico para ella, pero bueno, también porque ya venía de una sanación.
Bueno, es que poder poner en voz, como decía mi compañera, Rosa, que sí. Rosa Vera Estamos con García los nombres. y Bea. Hoy no tenemos la tarde de los nombres. Hoy tenemos la tarde un poco. Sembra. Como decía Rosa, el poder hablar de ello ya es altamente sanador. Date cuenta que el silencio te va mermando y te va carcomiendo. Entonces, yo lo primero que le he dicho es ole por tu valentía, porque lo primero es verbalizar una situación en la que vas perdiendo la vergüenza y vas perdiendo un poco, ¿no? ¿Verdad? Y porque el mandato de silencio, porque no olvidemos que muchas víctimas son víctimas de familiares. Y el mandato de silencio en la familia. Mira, padres, hermanos, tíos. Sí, y el mandato de silencio es brutal. brutal. Y cuando tú le dices a esa persona, puedes hablar, háblalo, puedes hablar. Realmente hay personas que no pueden hablar, que enseguida se les cierra la garganta, somatizan en ese preciso momento. Se quedan sin increíble. voz, claro, se Y pueden se quedar bloquean, incluso afónicos, ¿no? Se bloquean. Y se borra, ella lo ha dicho, ¿no? Que Sí. durante mucho tiempo, date cuenta que en una mayoría de casos es cierto, como dice Rosa, que son el tío, el primo, el vecino, o sea, son casos muy, muy cercanos donde cuando eres pequeña lo primero que sientes es miedo a expresar eso porque no te van a creer. Y entonces el cerebro tiene un mecanismo de defensa que hasta que no te metes en terapia no te das cuenta de que ha habido un abuso. Un matiz importantísimo, María José, con esto que ha apuntado Beatriz del olvido. Yo me he encontrado con personas que no recuerdan nada, pero tienen una memoria corporal. La memoria corporal ¿Qué es existe. la memoria corporal? La sensación de malestar interno, la sensación de que algo no va bien, la sensación de tener un lapsus en tu vida que no recuerdas nada. Ahí hay que indagar, porque ahí puede haber algo. O que te vienen con un problema, te vienen a consulta con un problema de relaciones sexuales, por ejemplo, que tienen problemas, y cuando empiezas a tirar del hilo y a indagar te das cuenta que es que los problemas sexuales que tienen con la edad adulta están derivados, claro. Y vienen por eso que dice Rosa, porque muchas veces es un rechazo, es a ciertas horas es una no apetencia porque a ciertas horas era cuando las violaban, o sea, ahí hay mucho dolor que está tapado. Y Sí. chicas, me gustaría preguntaros antes de despedir este espacio, que íbamos con bastante retraso, pero es que claro, el tema era brutal. ¿Qué tipo de terapias son las más adecuadas para casos de este tipo? ¿Conductual, grupal, analítica? ¿Por qué apostaríais? En mi opinión, yo la que realizo es una terapia humanista, una terapia de cercana, una terapia sin mesa entre la paciente y yo, una terapia en la que ella pueda sentirse recogida y abrazada porque necesita a esa persona hasta que pueda ir por la vida caminando sola. Estoy completamente de acuerdo. Yo soy experta en programación neurolingüística y psicología transpersonal, pero desde luego cuando viene un caso así, la apertura de corazón y la entrega desde un cariño tremendo y una aceptación incondicional es hacerle creer que está en un sitio seguro, que no va a ser juzgada y que desde luego va a ser muy mimada y tratada con mucho cariñito y mucha paciencia, porque esto requiere tiempo y mucho amor. Y mucha ¿Dónde paciencia. podemos encontrar a Beatriz de la Iglesia? Una página web, por favor. Beatriz de la Iglesia beatrizdeliglesia.com, perdón. Digo, te estaba dando mi mail, para que me escribieran. Yo te escribo encantada, yo no tengo ningún problema, yo encantada. Bueno, me pueden escribir también contando el caso que sea, por supuesto. beatrizdeliglesia.com, es que es bastante fácil. ¿Y dónde encontramos a Rosa Vera García? En Vértices Psicólogos. Vérticespsicólogos.com. Chicas, muchísimas gracias, Beatriz, Rosa, un abrazo fuerte a las dos, ha sido un enorme placer. Muchísimas gracias a Leticia también. Y gracias a Leticia por compartir algo así. Qué grande. Recordemos, lo ha publicado la editorial Los Libros del Olivo y se llama Viaje al centro del corazón. Es uno de los textos más emocionantes que he leído en años. Los Libros del Olivo. Gracias, chicas. Buenas tardes. Con un retraso tremendo. Nos vamos a ir con las recomendaciones y después con musicoterapia. Bueno, un programa brutal este.
Pues para empezar me gustaría tener un detalle en referencia al tema de hacer amigos. Es un problema que ha preocupado a la humanidad desde los albores del tiempo. Y yo concretamente tengo aquí Cómo ganar amigos e influir en las personas de Dale Carnegie, que entrevistó a grandes personalidades del siglo XX para poder tomar ejemplos de la vida. This is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Bueno, un caramelo al que me adivine de quién es el discurso. Mahatma Gandhi. Casi. El libro se escribió, eso sí, se editó en castellano por primera vez entre 1936 y 1940, lo que se podría considerar una época un poquito rara para hacer amigos porque, bueno, digamos que el discurso predominante en Europa en aquella época se parecía bastante más a esto. Son bestias o tal vez peor. Son bárbaros, seres inhumanos. Bárbaros. Sus lemas fundamentales son: no critiques, no condenes, ni tampoco te quejes. Demuestra aprecio honrado y sincero y despierta en los demás un deseo vehemente. Yo diría que haber leído este libro, sobre todo en su época cuando se publicó, habría ahorrado a la humanidad grandísimos disgustos. El generalato está formado por un puñado de inútiles, de infames, de malditos cobardes, de despreciables. Es lo que son, unos cobardes, unos traidores, unos fracasados. Uy, alguien necesita aprender a hacer amigos. Y no miro a nadie, alguien ha matado a alguien. Pero si tú tienes un montón de amigos, Enrique, invisibles, eso sí, pero amigos. Consejos para convertir a tu hijo, hija, en toda una estrella. En primer lugar, hay que cantar bien o buscarte a un padre que te sustituya. A poder ser tanto tu hija como tú, tenéis que ser guapos. Es decir, que todos los que estamos en este programa siempre podríamos participar si tuviéramos hijos. Y en segundo lugar, pues lo típico, perseverancia. Porque los ejemplos que traigo hoy son un padre y una hija. Se llaman Jorge, de unos 30 años, y Alexa Narváez, de tan solo 8 añitos. Cantaban todos los días, sobre todo por la noche y por la mañana, se grababan. Y una vez que aprendieron a cantar, pues se subieron a YouTube. Esto es fundamental. Sí, si no te subes a YouTube, no te conoce, no, ni el vecino a lo mejor no vamos se a acuerda lado. de ti. Bueno, y a partir de aquí, pues la suerte está totalmente echada. Vamos a ver el resultado para, como se suele decir, muestra un botón. Es complicado cantar pues esto. Suenan bien. Es súper complicado pero cantar esto. Muy bien. La niña tiene 8 años, por favor. Niña. Dime tú a mí qué niño canta ni siquiera cumpleaños feliz. O sea, yo lo siento por mis sobrinas que creo que no me están escuchando, sino que me perdonen, pero lo saben perfectamente. Pero se bajan el podcast cantar, luego y ya está. No saben cantar ni cumpleaños feliz. Bueno, pues Jorge y Alex Narváez saltaron a la fama gracias a YouTube y por supuesto que cantan como Los Ángeles. Esta es una de sus actuaciones épicas en América Tiene Talento. Esta es la traducción. Muy bien. Okay, I won't be scared. All right. Great, real kid. Y en cualquier caso es un vídeo que te llena el corazón y de ternura siempre. Vámonos con la tercera recomendación, es la de Alex de Llano. Pues mira, María José, yo tengo que confesar algo, y es que me he hecho muy fan de los consejos que dan en los programas mañaneros de televisión. Bueno, así que... menos cachondeo, que luego tenemos a Luis al frente de rojo y negro, con Alfonso Rojo, y se ha quedado con lo de los morritos. Hombre. Si nos están escuchando. Hombre. A ver si le gusta también este segundo consejo. Pues mira, este probablemente le guste si tiene que ir a la playa, porque te hablo de la hemodieta, que es, como puedes deducir por su nombre, se trata de controlar las emociones para perder peso. Muy bien. ¿Cómo influyen las emociones en nuestra forma de ingerir alimentos? Nos lo cuenta la doctora Reina García Casas. El estrés, la ansiedad, otras emociones negativas como la soledad o la irritabilidad que nos genera la vida diaria, nos induce a comer alimentos que son precisamente alimentos que se llaman alimentos confort, son alimentos ricos en hidratos de carbono, refinados en azúcares, en grasas, en sal, que son alimentos que engordan, de hecho, ¿no? Entonces, después de comer estos alimentos tenemos una sensación de gratificación, de recompensa inmediata, nos encontramos bien, pero a medio plazo lo que tenemos es al revés, una sensación de remordimientos porque hemos tomado esos alimentos. Además, el doctor Alejandro Lorente nos cuenta cómo hay que tratar este tipo de pacientes y controlar pues su dieta emocional. Bueno, la solución es trabajar el inconsciente. Una vez vino a consulta una mujer que decía que tenía problemas de sobrepeso y no conseguía adelgazar por todas las dietas que usaba.
Entonces yo le dije que la semana siguiente trataríamos el inconsciente. Y ella dijo, mi marido no creo que venga a consulta. Entonces, ¿Y cómo se trabaja? bueno, pues se trabaja viendo cómo esas improntas que nos han dado en la infancia, pues desde pequeñitos, tienes que ser perfecto, tienes que hacerlo todo bien, etcétera, nos van dando una serie de pautas de vida que luego cuando somos adultos seguimos con ellas. Así que ya sabéis, si queréis mantener tu peso en regla, tienes que ser feliz y escuchar Radio 14G, claro. Eso por encima de cualquier otra cosa. También. Mejor imposible. Gracias, Alex. Vámonos. Vamos a hablar de musicoterapia, de la importancia de la música en nuestra vida. Y es que podemos definir la musicoterapia como aquella terapia que emplea la música con el objetivo de beneficiar nuestra salud a través de mejoras en diferentes ámbitos personales, tales como el físico, el emocional, el social o el cognitivo. Parte del principio básico de que todos los seres humanos somos por naturaleza musicales y tiene dos aplicaciones: la activa, cantar, tocar instrumentos, etcétera, y la receptiva, relajación a través del sonido para aclararnos todas las dudas. Hoy nos acompaña Magdalena Capó, musicoterapeuta y lingüista clínica del Centro Qué Bonito, Música y Color. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muy bien, buenas tardes. ¿Para qué tipo de personas está particularmente indicada la musicoterapia? ¿Niños, ancianos, grupo, gente con ansiedad, depresión, iras, fobias? Pues para niños, adultos, bebés, personas mayores y en general en cualquier etapa de la vida. Y es especialmente importante trabajar los trastornos. Espera, que te voy a acercar, ¿sí? Que está Álvaro diciéndome que te acerque efectivamente el micrófono. Y como decía... De nada, Álvaro, tú las tienes todas. Y es importante para trabajar los trastornos de la comunicación. Personas con autismo, trastornos del lenguaje y con discapacidad. Y en los adultos, dices que lo primero es realizar un historial musical. Esto me ha gustado muchísimo, Magdalena. ¿En qué consiste? Pues en que el musicoterapeuta sepa la música que le gusta a esa persona. ¿Que le gusta o que le viene bien? Perdona, que le gusta. Que le gusta. Que le gusta o que le trae recuerdos o que le motiva. Bueno, es decir, músicas que signifiquen algo para esa persona. Dicen que la música es el mayor hilo conductor de emociones que existe, y es cierto. Si ahora mismo tomamos 3 o 4 temas muy conocidos de diferentes momentos de los últimos 40 años, estoy absolutamente convencida de que por décadas todo el mundo va a asociar una canción a un momento, ¿no? A un momento, claro, un momento dulce, un momento de dolor. En fin, perdóname, claro, Magdalena, pero ahí es cierto, es muy importante lo que nos pueda llegar a provocar la música, ¿no? Hay músicas que nos definen realmente, ¿no? Otras que nos dañan, otras que nos sanan, pero, y lo más importante, ¿de qué depende en cada caso? ¿Por qué algo te hace daño? ¿Por qué algo te pone las pilas? ¿Por qué a unas personas una música determinada le hunde en la miseria y sin embargo a otro pues le eleva a los cielos? Es curioso, ¿no? Claro, yo diría que es una cuestión subjetiva, ¿no? Porque depende de cada uno, pero sí es cierto que hay ciertos elementos musicales comunes, como el tipo de ritmo. Por ejemplo, si es un ritmo binario con cierta velocidad, eso favorece una serie de procesos que tienden a estabilizar y a regular los ritmos internos, ¿no? Y interviene a todos los niveles la musicoterapia, ¿no? Pero cuando hablamos de musicoterapia no estamos hablando simplemente del poder de la música o lo que provoca la música en nosotros, sino que como terapia es que el musicoterapeuta utiliza esos elementos musicales con fines de cambio en el otro, ¿no? Intenta provocar esos procesos de una determinada manera, ¿no? Claro, el famoso efecto Mozart, que yo creo que en términos generales todos los oyentes saben de qué estamos hablando, no está demasiado probado, pero desde luego lo que sí que es cierto es que hay frecuencias que favorecen la atención, otras que son relajantes, otras que nos activan. Nos vas a poner 3 ejemplos, ¿no? Una es el de los cuencos tibetanos. Por cierto, tengo una enorme intención de traer a este programa, pues no lo sé, a lo mejor dentro de unas semanitas, un pequeño concierto de cuencos de cuarzo. Cuencos de cuarzo. Os aseguro que la experiencia lo iremos preparando, porque lo importante es que lo tengamos planificado, que os pille en algún lugar, no vais a parar el coche, bueno, ¿por qué no? También, pero ya veréis qué efecto
y además la persona que tenemos preparada para este concierto se llama Carolina y bueno, no podéis llegar a imaginar lo que hace con sus manos rascando y rasgando sonidos a esos cuencos de cuarzo. Pero a lo que vamos, quería avanzaros este concierto porque tendrá lugar desde luego antes de despedir la temporada, antes del verano. Pero ahora vamos con estos cuencos tibetanos y nos explicará Magdalena qué efecto tienen en nosotros. Alguien puede incluso irritarse con este sonido. ¿No es cierto, Magdalena? En música hay un factor personal muy importante porque la música está vinculada a la memoria a largo plazo y a las experiencias vitales de una persona. Hay ciertos elementos en la música, como son regularidad, en ritmos y en melodías, que proporcionan una sensación de tranquilidad porque sabemos lo que va a venir a continuación, ¿no? Por eso se habla tanto de la música de Mozart como de otras músicas clásicas o el pop o el rock. Es decir, encontramos una serie de elementos comunes. Ahora bien, este último sonido ¿vale? Estridente en algún momento. Algunas personas les puede, provocar sí una sensación de cierta relajación, pero otros pueden realmente Vamos a esperar, mandarnos un mensajito al WhatsApp. Esperaros que no me voy a terminar yo de aprender el numerito de marras. El nuestro, el de Mejor Imposible, lo que pasa es que luego tenemos también el WhatsApp de la programación, que es el que utilizáis. Queremos saber de los 3 sonidos con cuál os habéis sentido mejor, ¿de acuerdo? Hemos sentido los cuencos tibetanos. Vamos a darles un toquecito más. Vamos a recordarlo. ...626... ...164... ...401... mensajes al WhatsApp 626 164 401. Este sería el primero. Vamos a escuchar la siguiente, que es el himno de la alegría. Hacemos referencia a la música clásica, Mozart, anteriormente citado, Beethoven y tantos otros. Aquí sí encontramos esa Aquí sí, sensación, ¿no? Nos venimos arriba. De esa regularidad, sabemos, incluso podemos anticipar el chimpum. Chimpón, porque no lo sabemos. O sea, eso también es zona de confort. Eso es. O sea, nos hace estar a gusto aquello que conocemos. Sí, y lo que se repite, lo que es cíclico. Qué interesante. Vamos con... Pues directamente, ¿qué te parece, Álvaro? Heavy metal. Light. Den. Kurz. Ist. Die. Zeit. Die. Tercer sonido bien distinto, claro. Pues, ¿dónde nos lleva? ¿Qué nos provoca? Realmente en cada uno provoca cuestiones diferentes, ¿no? Pues si te gusta o no, qué experiencias has asociado, la música de tu entorno, es decir, hay parámetros culturales y lo que antes decías, de época, de generación, y eso es muy importante y eso influye mucho. En el caso de los cuencos tibetanos también hay un aspecto muy importante que es la frecuencia. En la que vibran, ¿no? Sí. Y, es el principio de vibración en este caso. Y esos fenómenos físicos también tienen una incidencia muy importante en nosotros, porque en nuestra fisicidad como humanos. Pues la verdad que ha sido muy interesante. ¿Cuántos conforman nuestro carácter, las músicas oídas a lo largo de nuestra vida, incluso antes de nacer? Porque también, iba a decir que hay una leyenda, pero yo no creo que sea una leyenda. Yo pienso que naturalmente el feto puede
sentirse estimulado naturalmente por los sonidos del exterior y por supuesto la música. Claro, de hecho la música que la madre escucha nos afecta, la oímos, pasa por el líquido amniótico y además cómo se siente ella, eso también afecta al bebé cuando escucha esa música. Te voy a utilizar para los oyentes que lleguen a casa, oyentes de Radio 4G, que hoy van a llegar a casa, han tenido un día tremendo y necesitan relajarse. ¿Qué sonido podrías recomendarles? Bueno, pues depende porque quizá un buen solo de batería puede ayudarte a venirte arriba también, ¿no? Más que cualquier otra flamenco, música. Dice. Sí, por ejemplo, entonces a Álvaro le gusta el flamenco. O sea, a ti te estimula el flamenco, te pone contento. Mira, pues, a mí el flamenquito también me pone muy contenta. Pero sí que hay que decir que eso no sería musicoterapia per se, sería la utilización de una música elegida, pero para que sea musicoterapia tiene que haber un musicoterapeuta, digamos, que genera el cambio en el otro. Es decir, que use ciertos elementos musicales para provocar en el otro. Es una terapia, entonces necesitamos el musicoterapeuta, ¿no? Porque el musicoterapeuta usa esos elementos de forma individual, si queremos decirlo así, ¿no? Digamos, no se limita a ponerte una música. De hecho, es un elemento más. Pero sin embargo, en tu experiencia, seguro que hay algo, si yo te digo, Magdalena, recomiéndame algo cuando llegue a casa que me apetece tirarme. Pues sin conocerte sería difícil. Claro. Sería difícil. Pues claro, sin conocerme a mí, a los oyentes tampoco les conoces, pues también sería complicado. Bueno, aventúrate, mujer. ¿Con qué te relajas tú? Yo, pues con jazz. Con jazz. Y con blues. A mí me gusta el jazz y el blues. Ahí estamos como nos estimula Álvaro. Muchísimas gracias, Magdalena Capo, musicoterapeuta y lingüística clínica del Centro Música y Color. Gracias por estar en Mejor Imposible. Esperamos poder contar contigo nuevamente. Gracias a vosotros. Me gusta, Álvaro, este flamenquito, por Dios. Que me gusta a mí. El número de WhatsApp de la Jungla 4.0 no puede ser más sencillo. 636-689-184. 636-689-184. Yo no tengo la culpa de que estés una semana para apuntar el puto teléfono. O sea, es un problema tuyo. Es que mira, yo trabajo con una máquina y tengo las manos ocupadas. Y tú además nos dices rapidísimo y no hay cojones a cogerlo. 636-689-184. Pero ya la has apuntado, por lo que veo ya han mandado un WhatsApp. Eso te la tengo que apuntar a alguien. No has dicho, oye niño, apúntame que yo. Lo he apuntado yo después de 3 veces. Iba memorizando de 3 en 3. 636-689-184, el número de WhatsApp de la Jungla 4.0. 636-689-184. Nos lo quitan de las manos. En un lejano castillo, el doctor Frankenstein estaba llevando a cabo una oscura y prohibida teoría, que consistía en juntar distintas partes de seres humanos y lograr formar un nuevo ser, dándole vida por medios artificiales. Me cago en la leche toda la noche por ahí con la que está cayendo y ahora me traigo 3 riñones y no me traigo el páncreas. A ver, ay madre mía, la cabeza que tengo. Voy a tener que coger una cabeza para el bicho que estoy haciendo y otra cabeza para mí. Mira que trae 3 riñones. ¿Para qué quiero yo 3 riñones? De lunes a jueves, desde las 12 de la noche, Los Cuentos del Lobo, con Miguel Ángel Rodríguez, el Sevilla. En Radio 4G.